Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con el tema de sumadores. En esta clase vamos a diseñar un sumador de 3 bits utilizando un display de 7 segmentos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es diseñar el sumador. Entonces, ya que es un sumador de 3 bits, requerimos de 3 entradas. En este caso las vamos a simbolizar con la letra A, B y C. Y vamos a obtener dos salidas, una que se llama S y la otra R, en donde S es el sumando y R es el valor de acarreo. Entonces, recordar que un sumador de 3 bits como máximo nos va a generar en decimal un número de 3. Ese es el valor máximo. Entonces, es decir, uno más uno 2 más otro uno serían 3. Ese es el valor máximo. Y para representar un 3 en binario, requerimos de 2 bits. Recordar que el 3 en binario es 1, 1, que es este que podemos ver acá. Entonces, por ello es que tenemos únicamente dos salidas. Si tuviésemos, por ejemplo, el diseño de un sumador de 4 bits, entonces, como un sumador de 4 bits, como máximo nos va a dar 4 cuatro entradas, es decir, el número máximo que podemos tener es 4. Entonces ya en ese caso requeriríamos 3 bits para poder representar el número 4, que como bien sabemos el número 4 es 1, 0, 0. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con la parte del diseño del sumador de 3 bits. Entonces, recordar que para realizar el diseño, primero recurrimos a la creación de una tabla de verdad. Entonces, recordar que la tabla de verdad es una combinación de todas las posibles entradas y ellas arrojarán una salida. Entonces, como tenemos 3 bits, entonces la cantidad posible de combinaciones es 2 a la 3, es decir, 8 combinaciones. Entonces, en este caso poseemos 8 filas. Listo. Y la forma de colocar esto en las tablas es, como en este caso son tres variables, entonces 4 ceros y 4 unos. Como son 8 filas, entonces la mitad de ceros y la mitad de unos, es decir, 4 ceros y 4 unos. Y luego continuamos con B, que sería la mitad de los cambios de A. Entonces, como son 4, la variación aquí es de 4, entonces aquí vamos a colocar 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y C sería la mitad de B, que sería entonces el valor, el valor va cambiando cada fila. Entonces 0, 1, 0, 1. Si tuviéramos, por ejemplo, eh, 4 variables de entrada, entonces tendríamos que colocar aquí la otra variable y en ese caso esa variable, digamos, si fuera la inicial, entonces sería 8 ceros y 8 unos. Y luego estaría bien, 4 ceros y 3 unos, y ve, 4 ceros y 4 unos y así sucesivamente. Si tuviéramos 5 bits, entonces ya tendríamos ahí 32 filas, 2 a la 5 es 32 y por ello entonces la primera variable vendría a ser 16 ceros, 16 unos. La siguiente variable tendría, entonces iría variando en la mitad. Ya no serían 16, sino entonces 8 ceros, 8 unos, 8 ceros y la siguiente variable sería la mitad. 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos hasta completar la tabla. Listo, eh, entonces analizamos la tabla. Entonces, como es un sumador, tenemos que cuando sumamos 0 más 0 más 0, eso nos va a dar 0 en el sumando y 0 en acarreo. Cuando sumamos 0 más 0 más 1, esto nos va a dar 1. Entonces en el sumando es 1 y en el acarreo es 0. Cuando sumamos 0 más 1, 1 y 1 más 0, 0. Entonces queda, perdón, 0 más 1, 1 y 1 más 0, 1. Entonces nos queda 1 en el sumando y 0 en acarreo. Cuando B y C están en 1, entonces 0 más 1, 1 y 1 más 1 da 0 y se acarrea 1. Entonces se coloca 0 en el sumando y 1 en el acarreo. Para el siguiente, 1 más 0, 1 más 0 sigue dando 1, 1 en el sumando.
Para la siguiente fila, 1 más 0, 1, y 1 más 1 es 0, y acarrea 1, 0 en el sumando y 1 en acarreo. Luego 1 más 1, 0 más 0 sería 1. Perdón, 1 más 1 es 0, y 0 más 0 es 0. Entonces 0 en el sumando y acarreo 1. La última combinación, cuando los tres están en 1, entonces 1 más 1, 0. Y 0 más 1, 1. Entonces 1 en el sumando y 1 en el acarreo. Bueno, entonces continuamos. Entonces les recuerdo, el acarreo es cuando se desborda el sistema. Entonces el sistema binario se desborda cuando es un número mayor a 1, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, 2. 2 no se puede representar con un bit. Entonces ahí se desborda el sistema. Entonces ahora vemos cómo construir las ecuaciones a partir de la tabla de verdad. Entonces tenemos lo siguiente. Como les mencioné en la clase anterior, hay dos maneras de obtener estas ecuaciones. Una es utilizando el método de min términos y el otro es utilizando max términos. Para no confundirlos, la clase de hoy únicamente diseñaremos el sistema utilizando min términos, ya que si me pongo a utilizar ambos sistemas, lo más seguro es que se confundan, puesto que el ejercicio tiene algo de complejidad, porque por un lado debemos diseñar el sumador de 3 bits y por otro lado debemos diseñar el display de 7 segmentos, y hasta ahora pues estamos en la parte introductoria del curso. Entonces, les recuerdo, en los min términos se utilizan los unos y en max términos se utilizan los ceros. Entonces, para el caso de la clase de hoy, con min términos, entonces escogemos los unos. Entonces, primero obtenemos la ecuación para la salida S. Entonces, S va a ser igual. En este caso tenemos un 1. Entonces, fijémonos cómo es. Es A en 0, B en 0 y C en 1. Entonces, los ceros los colocamos como el negado de la variable. Entonces, sería A negado por B negado por C, que vendría a ser este término, más la otra combinación que hace que S de 1. Entonces, tenemos acá A negado, B por C negado, que es esto que tenemos acá, más la siguiente combinación que me permite un 1 a la salida. Entonces, A por B negado por C negado, que es este término. Por último, tenemos esta combinación, donde todos son en 1. Entonces, A por B por C. Entonces, recordar, esto es una operación de multiplicación que se realiza con la compuerta AND, y esto es el símbolo de una OR, ¿no? De una operación OR, que es la operación de suma en el álgebra de Boole. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplificar hasta donde más podamos la ecuación inicial. Entonces, podemos ver acá que estamos obteniendo el factor común de dos términos donde su factor común es anegado. Entonces, veamos que el factor común en este caso fue entre estos dos términos. Entonces, fijémonos, a negado factor de b negado por c más b por c negado. Entonces, fijémonos, a negado por b negado por c es esto. Luego, a negado por b por c negado es esto. Y luego, en el siguiente, obtenemos el factor común, que en este caso sería a. Entonces, a por b negado por c negado es este. Y luego a por b por c, que es este. Entonces, esta es la ecuación de una compuerta XOR. Entonces, recordemos la compuerta XOR, o que se conoce también como OR exclusiva. Tenemos que el símbolo es este, y a la hora de escribir las ecuaciones, su símbolo es este. El más, recordar que es la OR, y la XOR es un círculo en la cual se coloca adentro el símbolo de suma. Aquí tenemos el circuito equivalente de una compuerta XOR. Entonces tenemos dos compuertas negadas, dos compuertas AND y una compuerta OR. Entonces el equivalente de una compuerta XOR es esto: A negado, A por B negado más A negado por B, que vendría a ser
la misma estructura que se posee acá en esta parte. Entonces, fijemos, B negado por C más B por C negado. Entonces, fijémonos lo mismo, solo que pues las variables en este caso es B y C y pues están en, digamos, están en un orden distinto. Entonces, en este caso, digamos, para hacerla similar a este sería el primer término, que sería este AB negado, y este sería el segundo término, que sería A negado por B. Entonces, fijémonos que esto es un XOR, entonces colocamos B XOR C. Esto lo hacemos para poder simplificar más el circuito, ya que nosotros poseemos una compuerta XOR y nos ahorramos en este caso, fíjese, una, dos, tres, cuatro, perdón, nos ahorramos 5 compuertas. Entonces es bastante trabajo que nos estamos ahorrando. Fijémonos que para la siguiente, esta es la expresión de una compuerta XNOR. Recordar que la XNOR es la negada de una XOR. Entonces veamos, este es el símbolo de una XNOR, es el mismo de una XOR, solo que a la salida está negada. Entonces su equivalente es este, A negado por B negado más A por B, es decir, un producto, digamos, una compuerta AND donde sus entradas están negadas, luego una OR con, luego a una OR se le hace la operación con una AND entre A y B. Entonces fíjense que este es el circuito, también posee 5 compuertas y veamos que esta estructura de A negado por B negado más A por B es esta misma, solo que las variables aquí también son, digamos, poseen otras letras, pero es la misma. Entonces esto es B XNOR C. ¿Listo? Entonces aquí ya simplificamos bastante la ecuación, pero podemos seguirlo haciendo. Entonces a esto le vamos a llamar X para poder realizar la siguiente operación. Entonces a esto le llamamos a X y a esta pues le llamamos X negado, porque una XNOR es la negada de una XOR. Entonces fijemos, es la negada de una XOR. Entonces esto sería X negado. Y si se fijan, esto es una compuerta XOR. ¿Listo? Fíjense que tiene la misma estructura. Entonces la primera variable negada y luego al otro lado esa variable no se niega, pero la segunda variable sí se niega. Entonces, esto es un XOR. Entonces, sería A XOR X. Y finalmente, reemplazamos la variable X. Obtenemos como resultado A XOR B XOR C. Este es el resultado de la ecuación de S. Luego procedemos a obtener la ecuación de R y igualmente obtenemos los unos. Entonces, en este caso sería A A negado por B por C, que es este término. El siguiente es este. Entonces sería A por B negado por C, que sería este. Luego el siguiente sería A por B por C negado, que es este. Y luego pasamos a la última fila, que es A por B por C, que es este de acá. Al igual que en el proceso anterior, vamos a simplificar la ecuación lo más que podamos. Entonces, fijémonos. Aquí podemos sacar factor común. Fíjense que entre este y este tenemos un factor común de B y C. Igual podríamos sacar, digamos, bueno, en este caso no hay ninguna más tiene A negado, entonces pues la única forma de sacar, de agrupar este término es con este. Entonces colocamos B por C, factor de A negado más A. ¿Listo? Entonces B por C por A negado es este término y B por C por A es este término. Luego agrupamos estos dos términos, tienen en común la, entonces sería A por B negado por C más B por C negado. Listo, entonces ya aquí procedemos a utilizar una de las reglas de Boole y dice que una variable negada más su variable, bueno, la variable más la variable negada, eso siempre va a ser 1. ¿Listo? Entonces esta es la compuerta OR. Recuerde que, entonces si en este caso sería 0, en este caso sería, entonces perdón, si A es 0, su negada va a ser 1, entonces 0 más 1, pues nos da 1. O en el caso en que A sea 1,
A negado es 0 y 0 más 1 pues sigue dando 1. Finalmente obtenemos esto. Entonces como esto se va a 1, entonces queda B por C más A de B XOR C. Fíjense que esto es una XOR, al igual que lo habíamos hecho anterior. Fíjense que es este mismo término. Esto es una XOR. Entonces aquí ya simplificamos la ecuación de R. Continuamos. Entonces ya vamos a mostrar el diseño del circuito. Entonces nuevamente los procesos son construir la tabla de verdad. Lo siguiente es obtener las ecuaciones desde la tabla de verdad. Y el tercer paso es pasar de las ecuaciones a un circuito, que en este caso lo tenemos. Entonces veamos. La ecuación de C nos dice que es A XOR B XOR C. Entonces iniciamos por los que están en paréntesis. Siempre resolvemos estos. Los primeros son los que están en paréntesis. Entonces B XOR C. Entonces busquemos, sería esta XOR. Entonces B, esta es la entrada B, dicen acá, pues la entrada B XOR la entrada C. ¿Listo? Entonces conectamos acá y esta sería la XOR. Luego dice que a esa XOR, a esta, digamos, a esto que acabamos de obtener, hay que aplicarle una XOR con la entrada A. Entonces aquí viene A XOR con lo que habíamos calculado anteriormente. Es esto. Entonces aquí obtenemos S. ¿Listo? Y ahora procedemos a colocar el diseño de R, la salida R. Entonces dice, entonces empezamos por los que están en paréntesis B XOR C. B XOR C. Entonces es esta que está acá. B XOR C. Esta compuerta realmente no era necesaria, ya que aquí la podíamos obtener directamente de esta compuerta. Recuerde que en la anterior, en la ecuación de S, teníamos una compuerta que era B XOR C, que es esta que hay acá. Entonces, lo más sencillo era cablear desde este punto y mandarlo a esta entrada de la AND, ¿sí? En vez de construir este equivalente de esta B XOR C, que ya la tenemos, pues fácilmente enviamos es un cable directo a esta AND. Bueno, entonces continuamos. Entonces es B XOR C y eso se le aplicamos una AND con la entrada A, que vendría a ser esta AND que vemos acá. Entonces sería A AND con la XOR que acabamos de realizar. Entonces fijémonos, viene desde acá de la entrada AND y entra a la compuerta AND, que es esta. Ya luego procedemos la última parte, que es que a esto se le aplica una OR con el otro término, que es B por C. Pero entonces primero hay que construir la AND para luego aplicársela a la OR. Entonces obtenemos B por C, que estaría aquí. Una AND con B y C. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos esto, B por C, y luego dice que hay que aplicar una OR entre esos dos términos, entre estos dos términos de acá. Entonces sería acá hasta AND a una OR y lo que calculamos anteriormente aquí sería. Entonces aquí vendríamos a hacer la operación OR de todo lo que acabamos de calcular para la ecuación de R. ¿Listo? Entonces es lo que tenemos acá. Bueno, entonces ya con ello tendríamos el diseño final. Estos LEDs que se colocan acá es para visualizar cuando se prende, apaga. Entonces, si se enciende es un 1 y si no, pues es un 0. Entonces aquí tenemos el dibujo de una foto de una compuerta. Es de este tipo. Esta es una 7408, es decir, es de una compuerta AND. Entonces, eh, en la parte interior de un chip, los chips más comunes o comerciales, generalmente poseen un arreglo de compuertas de un mismo tipo. En este caso, como es una AND, poseemos un arreglo de compuertas. En este caso, poseemos cuatro. Generalmente, estos chips traen cuatro compuertas y cada compuerta tiene dos entradas. Esto por recordar que existen
unos chips también para más entradas, entonces puede ser una compuerta AND de 4, por ejemplo, pero no, en este caso, las más comerciales siempre vienen de dos entradas. Entonces aquí lo tenemos, es digamos, el diagrama del datasheet o el esquemático que provee el fabricante, y aquí tenemos una imagen de más o menos cómo es un circuito de este tipo. Este no es el diseño del sumador de 3 bits, no, únicamente eh, pues es una foto para ver más o menos cómo es la cuestión. Entonces, en la mitad de las protoboards se colocan estos chips o compuertas, se colocan acá y generalmente se utiliza un deep switch para manipular las entradas manipular las entradas de un circuito de estos y estos LED pues para visualizar la salida del circuito. Ya con ello procedemos a realizar el diseño de un display de 7 segmentos. Este display sirve como codificador. Recordar cuando veamos lo que es codificación era convertir de un tipo de código a otro tipo de código. Entonces, por ello un display nos convierte, no, por eso un display es un codificador, nos está convirtiendo de un sistema binario a un sistema decimal. Entonces, hay dos tipos de display de 7 segmentos. Está el ánodo común y el cátodo común. El ánodo común es cuando todos, digamos, los LED, digamos, la pata del diodo se, se coloca a 5 voltios. Y en el cátodo común eh, se ubica una tierra para, para la parte del cátodo de los diodos. En pocas palabras, a la hora de realizar el montaje, digamos, a la hora de utilizar de forma circuital, ellos poseen una patica y en una patica aislada de las otras, porque las otras son las entradas. Entonces, esa patica se le introduce la parte de alimentación. Bueno, una de esas paticas es la que se ubica la parte de tierra o la parte de 5 voltios. Entonces hay que saber qué referencia estamos utilizando o implementando en nuestro circuito para saber si lo debemos alimentar si le debemos ubicar una tierra o ubicar los 5 voltios. Si no lo hacemos bien, vamos a dañar el dispositivo. Entonces, bueno, ¿cómo diseñamos un display de 7 segmentos? Tal como su nombre lo indica, un display de 7 segmentos, pues posee 7 LEDs. Por eso es que aquí estaban los LEDs, ¿no? Pues digamos son 7. Entonces estos segmentos vienen representados con la letra en alfabeto desde la A hasta la G. Entonces va así A, B, C, D, E, F y G. ¿Listo? Entonces esto es un display de 7 segmentos y aquí miramos cómo podemos construir los números. Entonces, por ejemplo, para el caso del cero, el LED A, B, C, D, E, F deben estar en 1 y G debe estar en 0, es decir, apagado. Para construir un 1 es más sencillo. Alimentamos el LED B y el LED C, es decir, el segmento B y el segmento C, y así construimos el 1. El resto deben estar en ceros. Para construir el 2 el A, el B, el G, el E y el D deben estar alimentados y así sucesivamente para ir construyendo los números. Entonces, lo que diseñamos anteriormente, R y S eran las salidas. En este caso, R y S van a ser las entradas al sistema, ya que primero, la primera parte es el sumador, que lo ubicamos, digamos, en la parte izquierda, y el display vendría a la parte derecha, y la entrada al display vendría a ser R y S, porque dependiendo de la suma, de lo que se obtiene en la suma, pues el display va a tener un comportamiento. Entonces, en el caso en que R y S se obtuvo 0 y 0, entonces aquí fíjense que yo volteé el orden de R y S porque nosotros cuando lo leemos lo debemos leer así. Primero va el acarreo y luego va el sumando, ¿no? Listo, entonces R en 0 y S en 0, esto en decimal viene a ser un 0. ¿Listo? Entonces para construir el 0 teníamos que todos estos debían estar en 1 excepto el segmento G. Entonces todos estos deben dar en 1 excepto G, que fíjense que se pone en 0.
El siguiente, R en 0 y S en 1. Aquí tenemos un 1, que es lo que vemos acá. ¿Listo? Entonces, cómo podemos construir el 1? Entonces, B y C deben estar en 1. B y C deben estar en 1, que es lo que vemos acá. El resto deben estar en 0. Listo, el siguiente, R en 1 y S en 0. Entonces, este es el número 2. Entonces, ¿cómo construimos el 2? Entonces, A, B, G, E y D deben estar en 1 y solo F y C están en 0. Entonces, fíjense acá, C y F deben estar en 0, el resto en 1. La última combinación es 1, 1, cuando R y S están en 1. Entonces, ¿esto qué es? Este es el número 3. Entonces, para poder construir el número 3, eh, los únicos segmentos que se apagan es el segmento F y el segmento E, que es lo que podemos ver a continuación. El F y el E se ponen en 0, que es lo que podemos ver en esta fila de la tabla de verdad para el display. Entonces, de pronto se preguntarán por qué tenemos 4 filas si al inicio teníamos 8. Pues eso es una gran pregunta. Aquí teníamos 8 filas y allá resultamos con 4 filas. Bueno, esto tiene una explicación lógica y es que hay números que se repiten. Entonces tenemos en este caso, estos dos números se están repitiendo. Fíjense que las combinaciones de S y R son idénticas en este caso. Entonces, colocarlos en la otra tabla sería más trabajo porque no es necesario, porque ya tendríamos la combinación, digamos, obtendríamos la ecuación para una de ellas. Obviamente, si ustedes desean, pueden colocar las 8 filas y el circuito y resolver para las 8 filas. No hay problema, el circuito les va a funcionar. Sin embargo, harían trabajo de más que no es necesario. Entonces, fíjense, entonces aquí tenemos la combinación 0 y 1. Si colocaríamos luego otra vez la 0 y 1, nos va a dar exactamente lo mismo, porque a la final la combinación 0 y 1, así nos hayan dado 5, 10 resultados 0 y 1, pues va a ser el mismo número, 0 y 1. Esto es un 1 en decimal. Y un 1 en decimal, el segmento B y C es el único que se prende. Entonces, obtendríamos el caso para todas las filas. Entonces, por ello, únicamente es necesario colocar de a una fila, ¿sí? O sea, de a un resultado no repetido. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos otra vez se repite acá. Entonces, veamos que aquí hay otro caso en donde se repite 0 y 1. Y este es el mismo. A la hora de hacer la tabla de verdad del display de 7 segmentos, pues no tendría sentido colocar las dos filas porque con una es suficiente. Entonces, por esta razón únicamente colocamos digamos, los resultados que nos va a dar distintas salidas en el display. Y por ello tenemos finalmente 4 filas. Entonces, así como hicimos en el diseño del sumador, vamos a obtener las ecuaciones partiendo de la tabla de verdad. Entonces, tenemos por un lado, entonces, como les decía, aquí hay aquí en este caso son dos entradas. Y ahora poseemos 7 salidas que vendrían a ser los segmentos del display. Entonces tenemos para la ecuación A, tomamos los unos. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis, lo que yo les decía de min términos y max términos. Si nosotros utilizamos max términos en esta fila de A, sería mucho más sencillo porque solo poseeríamos nomás una combinación, R y S. Entonces, R negado, digamos, solo tendríamos la combinación de R y S, porque recuerde que en max término obtenemos los ceros. Pero en la siguiente clase veremos esta parte de max término. Entonces, continuamos con la misma lógica y trabajamos con min términos. Entonces, tomamos este 1, entonces vendría a ser R negado por S negado, que es este. El siguiente 1 es este. Entonces R por S negado, que es este. El siguiente es R por S. Entonces R por S es este. Y luego aplicamos las leyes de Boole para poder simplificar la ecuación. Entonces aquí sacamos factor común entre estos dos. Entonces sacamos factor de R y nos da
por S negado más S. Entonces R por S negado nos da este término y R por S nos da este término. Entonces S negado más S, como lo expliqué anteriormente, esto nos da un 1. Entonces nos queda R negado por S negado más R. Si ustedes se acuerdan, hay una regla del álgebra de Boole en donde, hay una variable A más la variable A negado por B, eso es igual a A más B. Entonces esa es la regla 11 del álgebra de Boole. Nuevamente, si tenemos A más A negado por B, eso va a ser igual a A más B. Y este es el mismo caso, fíjense. Esta es la A y esta es la A negada. Y en este caso, B sería S negado. No importa si es S o S negado, no importa. La cuestión es que R y R negado estén, digamos, en esta estructura. A negado. Entonces, ¿qué nos da? Entonces, como les decía, eso resulta en ser A más B. En este caso, A es R y B es S negado, ¿no? Si fuera la S sin el negado, pues se coloca únicamente la S, pero como está negada, pues también aquí hay que colocar la negada. Entonces ahí estamos aplicando la regla 11 del álgebra de Boole. Con ello ya hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llega la simplificación del circuito. Que de hecho, al hacerlo con max términos, es esto. Directamente es esto. R negado más S. Bueno, perdón, S negado más S. Listo. Bueno, la siguiente clase vamos a ver max términos, porque la diferencia entre esto es que aquí hacemos suma de productos y allá lo que hacemos es sumar digamos, los términos los vamos sumando, digamos, internamente y luego los vamos multiplicando, ¿sí? Entonces fíjense que aquí nosotros hacemos es multiplicación con esos valores, ¿sí? Y luego vamos haciendo sumas, digamos, aplicando la hora. En el caso de hacer max términos tomando los ceros, lo que hacemos es al interior de estos realizamos las sumas, los colocamos en paréntesis y luego los vamos separando por multiplicaciones. Entonces aquí iría un por, luego digamos paréntesis, la suma de R más S negado, por ejemplo, paréntesis, luego por paréntesis R más S. Entonces algo así se construyen, pero luego de la otra clase lo veremos con más detalle. Entonces continuamos. Ahora vamos a calcular eh, la ecuación para la salida B. Entonces fijémonos que B tiene una particularidad, es que todos sus valores dan 1. Eso quiere decir que sin importar las combinaciones posibles de las entradas, B va a arrojar un 1 a la salida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decir que B es igual a 1 y ya, así es más sencillo. Esto quiere decir que esa salida B la vamos a conectar a la fuente de 5 voltios. Listo, la siguiente es C y tenemos acá entonces R por S negado para el primer uno, R negado por S negado, que es este R negado por S negado, y luego la siguiente C, perdón, es esta, R por S negado, y luego para el siguiente sería R negado por S, que es el segundo término, R negado por S, y finalmente tenemos el tercero, que es el que es a continuación, es este, que es R por S, ¿sí? Porque ambos están en uno, entonces R por S. Listo, entonces aquí aplicamos las leyes de Boole para poder resolver el circuito. Entonces vamos. Entonces aquí podemos sacar factor común en este término que tienen en común la S. Entonces vamos, este término lo dejamos normal, como está R negado por S negado más, luego la S, el factor de R negado más R, y esto es 1. Entonces nos queda R negado por S negado más S. Al igual que para la ecuación A, fíjense en que este posee la misma forma de A más A negado por B, donde A vendría a ser S en este caso. Entonces, mire, este es S y este es S negado, y luego la multiplicamos por, digamos, una otra variable, que en ese caso, digamos, es B, en este caso es R negado. Entonces,
A más A negado por B, eso es igual a A más B. Entonces toca colocar, digamos, A más B, por así decirlo. Entonces A en este caso es S y B en este caso es R negado. Entonces aquí obtenemos la ecuación C. Ahora vamos para la salida D. Podemos realizar el análisis de las ecuaciones e igual, digamos, obtenemos eh, pues un resultado. Pero si ustedes analizan el comportamiento de las salidas, podemos ver que el comportamiento de la columna D es idéntico al de la columna A. Entonces, fíjense, 1, 1, 0, 0, luego 1, 1, luego 1, 1, en el mismo orden. Esto indica que D es igual a A. Al realizar las operaciones nos va a dar exactamente igual a la ecuación de A. Entonces, para no estar haciendo todo esto otra vez, porque sería innecesario, decimos que D es igual a A y esto quiere decir que a la hora de realizar, digamos, esto quiere decir que mandamos un cable de A conectado con D, porque poseen la misma salida. Entonces, a la hora de realizar el circuito de una OR con R y S negado, pues esa misma salida la conectamos para A y la conectamos para D. Listo, ahora continuamos con la siguiente columna y es con E. Entonces, para E, realizamos lo siguiente. Entonces, R negado por S negado. Ese es el primer término. Entonces, E, R negado por S negado. Y luego seguimos con el siguiente término, el siguiente uno que es este, entonces sería R por S negado. Entonces, más R por S negado. Y aquí aplicamos la álgebra de Boole y nos damos cuenta de lo siguiente, que aquí podemos sacar factor común de S negado, entonces nos queda S negado, factor de R negado más R, entonces R negado más R, eso nos da 1 y nos queda finalmente S negado, que es esto. Luego procedemos a obtener a F. En F solo obtenemos un 1, entonces fíjense si aquí, en este caso, vemos fácilmente que nos conviene utilizar min términos ya que solo tenemos una combinación R negado por S negado y fin. Si hiciéramos el análisis con max término, pues tendríamos que utilizar 3 con las tres, digamos estos tres ceros. Entonces es más trabajo. Pero bueno, entonces continuemos. F es R negado por S negado, que es el que tenemos aquí, R negado por S negado. Y por último, obtenemos la eje. Entonces tenemos un 1 acá que sería R por S negado, que es lo que tenemos acá, R por S negado. Y el último, que es R por S, que es el término que vemos aquí a la derecha, R por S. Ya con ello procedemos a sacar factor común. En este caso, factor común es R, entonces R factor de S negado más S y S negado más S da 1, entonces nos queda únicamente la R. Y al pasar de las ecuaciones al circuito obtenemos lo siguiente. Entonces S y R son las entradas. ¿Listo? Entonces vamos primero con S. Bueno, perdón. S y R son las entradas. Entonces vamos primero con la letra A. Es decir, la salida A. Entonces la A que decía. La A decía que hay que aplicar una OR con una OR entre R y la variable S, pero negada. Entonces negamos la variable S y luego aplicamos una OR con R. Entonces aquí vemos la negación de la variable S, entra la OR, y luego con la letra R, con la entrada R. Y esto lo conectamos a A. Y lo que les decía que esta misma salida se debe conectar a D, ya que A y D tenían exactamente el mismo comportamiento. Entonces ahora procedemos con B. B, lo que les decía, nos daba un 1. Eso quiere decir que siempre va a estar activo B. Entonces fíjense, como esto nos da números de 0 a 3, entonces fíjense, el segmento B, para construir los números del 0 al 3, que son los números que podemos obtener con un sumador de 3 bits, podemos obtener el 0, el 1, el 2 o el 3. Entonces fíjense que el segmento B siempre está encendido. Entonces ese lo conectamos a 5 voltios. Entonces veamos, B es este, va a 5 voltios. Algo que no, entonces digamos aquí el cable, pues es que esto es una toma
del circuito entero, entonces por eso es así, pero este va hasta una fuente, ahorita lo veremos. Algo que se me olvidó decirles es que hay que colocarle unas resistencias a los pines del display, ya que este display es de muy bajo consumo de potencia y si no le colocan estas resistencias, el dispositivo, digamos, sus LEDs se van a quemar. Entonces toca colocarle resistencias para limitar la corriente. Generalmente se coloca 100, 200, 300 ohmios más o menos. Si ustedes le conectan, por ejemplo, un K, lo más probable es que no les encienda porque ya limita demasiado la corriente. Si colocan una resistencia, por ejemplo, de 10 ohmios, lo más seguro es que se queme el display ya, o el segmento del display, ya que no, ya que la corriente sería muy alta para soportarla. Entonces, con ello podemos, bueno, ahora nos falta analizar las letras E, F y G. Entonces, veamos. Y la S también nos falta. Entonces, la C decía que era una OR entre la entrada S y la R negada. Entonces, aquí tenemos la compuerta OR, tenemos la R negada y con la letra S se hace la operación OR entre la entrada S y la entrada R negada. Ahí ya vamos y conectamos a la entrada C. Luego la D, pues ya la vimos, luego pasamos a la E y en la E recordar que era únicamente S negado. Entonces negamos la S con una compuerta NOT y la conectamos. Luego procedemos a ver la, la salida F, que es R negado por S negado. R negado por S negado, es decir, una AND con sus entradas negadas. Entonces viene aquí una AND con sus entradas negadas. Entonces viene acá S negado y viene acá con R negado. Y esto se conecta a F. Y por último tenemos la G. La G es igual a R. Entonces tenemos aquí la G y la conectamos a R. Y aquí tendríamos ya finalizado el diseño del display de 7 segmentos. Por último, nos queda construir el circuito completo. Entonces aquí lo tenemos. Y bueno, antes de eso, no les había mostrado el diseño del sumador. Se me ha olvidado, pero entonces aquí lo podemos ver. Este fue el diseño que hicimos, el primer diseño que hicimos. Teníamos ahí la captura de pantalla. Entonces podemos simularlo. Entonces veamos. Entonces ponemos todas en ceros y evidentemente tenemos un cero. Entonces leemos primero la R y luego la S. Entonces 1. Entonces 1 más 0, 1 más 0 sigue dando 1. Entonces el 1 se representa en binario, utilizando 2 bits se representa como 0, 1. Luego quitemos esta y coloquemos la B. Igual va a ser 0 más 1, 1 y 1 más 0 sigue dando 1. Entonces vamos a obtener el mismo resultado, 0 y 1. Ya luego procedemos a colocar 2 en 1, entonces nos debe dar un 2. Entonces 1 más 1, eso es 0 en el sumando y acarrea un 1. Entonces, y luego 0 más, sí, 0 más 0, pues nos da 0. ¿Listo? Porque ese era 1 más 1, nos daba 0 y luego sumamos más 0, nos sigue dando 0. Pero acarreó 1, es decir, a este se tiene que poner en 1. Lo último que hacemos es poner todas en 1, entonces obtenemos 1 más 1 nos da 0 y acarreamos un 1 y ese 1, perdón, y ese 0 más 1 nos da 1. Entonces el sumando y el acarreo nos debe dar ambos en 1. Aquí lo tenemos y evidentemente el 3 en sistema binario es 1 y 1. ¿Listo? Entonces con esto comprobamos que la simulación nos quedó bien del sumador. Ahora procedemos a simular el sistema completo. Entonces veamos que esta era la primera parte del display, era esto, que yo lo que hice fue cortar la imagen. Entonces únicamente es el diseño del display de 7 segmentos, lo conectamos a esta parte, listo, a la parte del sumador. Bueno,
Entonces ya procedemos a simular el sistema entero. Entonces veamos. Entonces si las tres entradas están en cero, en el display nos va a dar un cero. Si colocamos un uno, pues nos va a dar un uno. Si activamos otra, pues nos va a dar un 2. Y si activamos otra, nos va a dar un 3. Y si quitamos, digamos, por ejemplo, la primera igual nos va a dar un 2. Si desactivamos esta nos va a dar igual un 1. Y si desactivamos todas, nos va a dar un 0. Entonces, digamos, esta en 1, cualquiera podemos, entonces para comprobar que efectivamente todo funciona de forma correcta, o activemos, digamos, entre esta y esta para un 2 y fijémonos que nos sigue dando. Entonces, ya con ello comprobamos que el circuito funciona adecuadamente y con eso terminamos la clase de hoy.